esta camada de maestros bilingües interculturales, yo tengo el deseo y el anhelo de que sacarán adelante a nuestros pueblos indígenas del Chaco. ¿Por qué? Porque están preparados intelectualmente y pueden relacionarse fácilmente con cualquiera y plantear su problemática. Ya no necesitamos voceros, ya no necesitamos traductores, ya no necesitamos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, sino que nosotros mismos tenemos la facultad de plantear, de pensar nuestras problemáticas, pensar alternativas, elaborar proyectos y, si es posible, ejecutar nuestro propio proyecto. Estamos, creo, en condiciones para llevar adelante nuestros pueblos indígenas, pero esto no quita la posibilidad que todos aquellos que quieran sumarse a nuestra causa, bienvenidos sean. Yo quería referirme brevemente, y después tal vez, si existe interés, se puede profundizar un poco más, a ciertas cuestiones que tienen que ver con los derechos de los pueblos originarios y las ambigüedades jurídicas que muchas veces se derivan de la obtención de ciertos derechos en el plano jurídico. En los últimos 25 o 26 años de democracia en nuestro país hubo avances en el plano legislativo de diverso tipo. Inicialmente la ley 23.302, que se sanciona en el año 85 y se reglamenta un poco después. En particular, la reforma constitucional de 1994, que constituyó un cambio bastante notorio en la consideración que la Carta Magna tenía respecto a los pueblos indígenas o los pueblos originarios. También ocurrieron cambios en las legislaciones provinciales, que podemos considerarlos de alguna manera de avanzada. Se aprobó el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual se había inicialmente elaborado hace más de 20 años y el Estado argentino tardó un poco en reglamentarlo e incorporarlo a la legislación, cerca de 10 años. Pero ¿qué ocurre? Hay toda una serie de impedimentos que hacen que, a pesar del avance legislativo, lo cual siempre implica la necesidad de cumplimiento ante el avance de los derechos, surgen los reclamos para su efectivización. Y si no ocurre, si no se da a veces todo lo contrario, ¿no? A mayor reclamo, mayor incumplimiento. Como tal vez se puede ejemplificar con casos recientes que están ocurriendo, por ejemplo en la provincia de Neuquén, en el norte de la Patagonia, con el pueblo mapuche. El profesor Fernández señalaba recién los problemas respecto a anotar a los niños con los nombres COM y la dificultad que eso se encuentra ante la justicia para el reconocimiento. En el caso de Neuquén, los mapuches consiguieron la creación de un registro civil propio, aceptado por el Estado provincial, pero por otro lado es el mismo Estado que, a través de los gobiernos o de distintas instancias o agencias estatales, reprimen sus derechos, ¿no? Allí es cuando las certezas jurídicas se convierten en ambigüedades y los reclamos son reprimidos. Hace pocos días fue desalojada parte de una comunidad en Villa Langostura, la comunidad Paichila Triao, que tiene derechos fundados en cuanto a la ocupación de un lugar territorial en lo que se llama el Cerro Belvedere, uno de los lugares más caros en valor inmobiliario en esa localidad turística del sur de Neuquén, a pesar de que existe una ley nacional, 26.000 y algo, que fue prorrogada recientemente, que detiene todo tipo de proceso judicial que tienda a desalojar a población indígena en tierras comunitarias o en litigio. Esa ley se prorrogó, el Parlamento argentino por suerte se logró que la prorrogaran, hasta tanto el Estado Nacional, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, regule o trate de completar un relevamiento para legitimar y consolidar, en teoría,
la propiedad territorial comunitaria de las tierras indígenas. Sin embargo, este desalojo se produjo hace 3 o 4 días. Hace cosa de un mes o un poco menos, parte de la comunidad currumil en el departamento de Luminé, en la provincia de Neuquén también, fueron desalojados de tierras existentes en lo que fuera antiguamente la estancia Pulmarí. Un proceso largo para explicarlo, eran en una estancia de propietarios ingleses que fue expropiada en la época de Perón, en el primer gobierno peronista, entregada al ejército y para actividades productivas, pero sabemos que los militares para llevar a cabo actividades productivas no son muy capaces, digamos. Entonces realizaron actividades improductivas, lo que llevó que en el año 85 se planteara la creación de una comisión mixta nacional y provincial para entregar las tierras en última instancia a las comunidades circundantes, que eran aproximadamente 6. Con el paso del tiempo, esta corporación, a través de actos de corrupción, llevó a ocupación de tierras, proyectos productivos de tipo turístico, de gente extraña a la región, que debido a distintas maniobras logró instalarse. Eso llevó al conflicto y a la ocupación de tierras en diversas ocasiones. Hace cosa de un mes también, con las fuerzas especiales represivas de la provincia de Neuquén, fueron desalojados y reprimidos los miembros de la comunidad currumil. Esto lleva a pensar también en qué formas discriminatorias adoptan ciertas políticas y la contradicción que implica el reconocimiento de derechos por un lado en la ley escrita y por otro lado cuando tiene que aplicarse. Por otra parte, esto se sustenta muchas veces con el papel que ciertas ideas juegan, que como sabemos muchas veces son ideas dominantes o que tienen gran difusión, especialmente por el papel que juegan los medios de comunicación. Hace cosa de un mes, una nota en la versión digital del diario La Nación, el periodista Rolando Hanglin sacó un largo artículo negando la autenticidad de los reclamos de los derechos del pueblo mapuche en el norte de Patagonia, incluso negando la nacionalidad, exacto, porque bueno, el argumento clásico es atribuirles la nacionalidad chilena. De esa manera no son ciudadanos y no tienen derecho a ningún tipo de reclamo. Ese tipo de discurso que cada vez tiene una mayor difusión, ese tipo de nota rebota con mucha intensidad en los medios de comunicación en el norte de la Patagonia, en Neuquén, Río Negro, en Chubut, y juega un papel importante a la hora de legitimar ese tipo de negación de derechos y de discriminación a los mapuches en este caso. Y todas estas notas no son gratuitas. Después no era casual que, por ejemplo, en el programa de Mariano Grondona en la televisión local, aquí en Buenos Aires, se volviera a tratar este tema con supuestos prestigiosos historiadores, que evidentemente no lo son. Y también hay que reconocer en esto el papel que las propias ciencias sociales, por ejemplo la arqueología o la antropología, ha jugado, en algunos casos legitimando este tipo de discursos por una visión esencialista de la identidad que requiere toda una serie de discusiones que tal vez se pueda profundizar más adelante. Pero en particular quería señalar esta cuestión. Hace poco también hubo una recuperación de tierras por parte de una comunidad mapuche de Río Negro, en la región de Ñorquinco, la comunidad Cayumil, y aparentemente se vio afectado un particular. La nota del diario La Nación describía a la familia damnificada como una típica familia patagónica, y la típica familia patagónica era la hija de hijos de pioneros, que son los que suelen reconocerse como los primeros pobladores, ¿no? Antes de los pioneros no hubo historia, porque la idea del desierto todavía sigue vigente en determinadas construcciones y en determinadas explicaciones respecto al poblamiento de la Patagonia. Se suele mencionar el origen europeo en la fundación de Bariloche. Sin embargo, el trabajo de historiadores ha demostrado que la principal población al fundarse Bariloche era población mapuche y población criolla chilena y de otros lugares del territorio argentino que se encontraban allí llevando distintos tipos de actividades económicas. Estas ideas de pionerismo, de progreso y desarrollo están presentes y siempre sirvieron para legitimar
cierto tipo de proyectos que en última instancia tendían a apropiarse de territorio indígena.